Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy el Señor ha motivado mi corazón para poder llegar hasta donde usted está, ya sea en su casa, en su trabajo, donde usted pueda estar viendo este video, porque hoy es un día trascendental en la historia. En la historia de la humanidad, no solamente en la historia de Israel, hoy 14 de mayo del año 2018, hoy se está viviendo un evento que está marcando la historia para los judíos, la historia para nosotros los cristianos, la historia para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque algo está pasando, porque hoy se está cumpliendo la profecía que Dios ha dejado hace miles de años atrás. Y para poder entender esta profecía, yo quiero que conozcamos un poquito de la historia de Israel. Necesitamos conocer un poquito de historia para saber lo trascendental que estamos viviendo el día de hoy y lo importante que es para la humanidad este día. ¿Sabe que el Señor ha escogido una nación aquí en la tierra? Por muchos, miles de años atrás, ha escogido un pueblo donde Él siempre ha sido glorificado. Y este es el pueblo de Israel. Pero si regresamos a la historia, miles de años atrás, el Señor un día llamó a un hombre de fe, a un hombre que se llamaba Abraham, y le dice: mira, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque yo en ti, Abraham, voy a formar una nación tan grande, y te voy a bendecir, y voy a bendecir a tus hijos, y voy a bendecir a tus nietos, y voy a bendecir esta nación que va a ser formada a través tuyo. Y Abraham obedeció al Señor. Abraham y salía de su casa, de su tierra, incluso dice de su parentela, dejó padre, dejó madre, y se fue a donde Dios le estaba enviando, porque Dios tenía un plan divino para Abraham y para su descendencia. Pero resulta que Abraham no podía tener hijos con Sarai, porque ella era una mujer estéril. Pero él comenzó a creer, y a creer la palabra que Dios le había dado, y le había dicho: mira, Abraham, yo voy a hacer una nación de tu descendencia. Y creyó, dice la escritura, en esperanza contra esperanza, porque no tenían esperanza de tener hijos. Su esposa era mayor, casi llegando a los 100 años, y ya no podían. Pero el Señor se glorificó. Y tuvieron un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dicho: a través de tu descendencia yo voy a establecer una nación, y esa nación va a ser bendecida, y es una nación que yo voy a amar. Y nace Isaac. Isaac también tiene hijos, y a uno de sus hijos Isaac bendice a Jacob. Jacob, un hombre que le gustaba mucho la mentira, le gustaba mucho suplantar, pero sin embargo logró la bendición de su padre Isaac, y esa bendición que venía desde el padre Abraham fue hacia Isaac, y en ese momento estaba llegando hacia Jacob. Jacob, aquel hombre que tal vez no era tan bueno, tan recto, pero recibió una bendición porque Dios había escogido a esta familia, porque de parte de ellos Él iba a establecer una nación. Un día Jacob tiene un encuentro con el Señor. Se encuentra con Él. Y en ese encuentro el Señor viene y le cambia el nombre. Y le dice: Jacob, ya no te voy a llamar más Jacob. Desde ahora en adelante te voy a llamar Israel. ¿Sabe qué? En ese preciso momento, nace la nación que Dios había planificado como descendencia de Abraham, y la nación a la que Dios había dicho que iba a bendecir y que iba a engrandecer, y que iba a ser una nación bendita en medio de todas las naciones. Nace Israel. El Señor le cambia nombre a Jacob y le dice: Jacob, vas a ser llamado ahora Israel. Y de Israel en ese momento tuvo hijos, y esos hijos, el Señor le dijo: tus hijos van a ser benditos, y esos hijos son las 12 tribus que hay en Israel. Pasaba el tiempo y los hijos comenzaron a crecer, y comenzó a haber una hambruna en la tierra, que los hijos de Israel, de Jacob, comenzaron a buscar comida, y se encontraron que en Egipto había comida. Entonces ellos van a Egipto, encuentran a un hermano de ellos que estaba en una gran posición, y ellos son acogidos por Egipto,
Y Egipto comienza a bendecirlos a ellos, les da comida a los judíos y comienza a bendecirlos. Pero esta generación que bendijo a los judíos comenzó a irse, a morir. Murió el faraón y el próximo faraón ya no amaba a los judíos. Por lo tanto, comenzó a tenerlos como esclavos y comenzó la esclavitud de Israel en Egipto. Pasaron los años, los muchos años. Pero para entonces todavía los judíos, los israelitas, los hijos de Israel, no tenían una tierra porque el Señor le había prometido a Abraham y le había dicho a Abraham, yo te voy a mostrar la tierra donde yo te voy a llevar, pero aún no habían llegado ellos a la tierra de la promesa que Dios había establecido para los judíos. Pero el Señor levanta a un libertador y levanta a Moisés y le dice, mira Moisés, yo quiero usarte. Tú vas a ser el encargado de poder sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y lo vas a llevar, Moisés, lo vas a llevar a la tierra donde yo te voy a decir, porque esa tierra que yo te voy a dar y les voy a dar a ellos es la tierra que yo les he prometido a ellos, por eso se llama la tierra prometida de parte de Dios. Los voy a llevar a la tierra prometida, a la que le dije a Abraham, a la que le dije a Isaac y también a la que le dije a Jacob, Israel. La tierra que yo les voy a dar es una tierra donde fluye leche y miel y donde yo los voy a engrandecer. Pero necesitas, Moisés, sacar a mi pueblo de la esclavitud que ellos están en Egipto. Así lo hizo Moisés. Ustedes saben la historia, cómo el Señor usó a Moisés para sacar a los judíos y los encamina por el desierto para poderlos llevar a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida de Dios para los judíos. Ahora, quiero decirles que si usted quiere estudiar más todo esto que le estoy diciendo, lea los primeros capítulos de la Biblia, está el Génesis, Éxodo, y los primeros capítulos, ahí encuentra usted la historia de Israel, encuentra la historia de los judíos, cómo el Señor ha amado a Israel desde el principio. Pero también en el libro de los Números encontramos cómo el Señor le habla a Moisés y le dice que parte de la tierra es la tierra prometida para los judíos, es la tierra que le va a dar por herencia a los judíos. En Números capítulo 34, del versículo 1 en adelante, ustedes van a encontrar cómo el Señor delimita los límites de Israel y le dice, bueno, mira Moisés, esta tierra que les voy a dar va a estar entre tal y tal lugar. Y yo quiero leerle los primeros versículos, pero quiero que usted en su casa apunte Números 34 del 1 al 12, donde usted va a encontrar cómo el Señor prometió esta tierra y le dio los límites exactos que Israel debería tener. En Números 34, 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra Canaán, o sea, en la tierra prometida, la tierra que yo les he dicho, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra que yo les voy a regalar como herencia, dice el Señor, la tierra de Canaán según sus límites. Y ahí comienza el Señor a dar los límites de Israel. Tendréis al lado del sur, desde el desierto del Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Versículo 4. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrobim y posará hasta el Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará hasta Hazar Adar y pasará hasta Asmón. Versículo 5, rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. Y así vamos a seguir leyendo. Usted puede seguir leyendo hasta el versículo 12, cómo el Señor delimita la tierra y le dice, estos límites van a pertenecer a Israel. ¿Quién dio esa tierra a los judíos? El Señor. Los judíos no llegaron por invento de ellos y decir, esta es la tierra que a nosotros nos da el gusto tener, sino el Señor dice, la tierra que yo les voy a dar va a tener estos límites. Así que cuando ustedes lleguen al mar Salado, ustedes sepan que hasta ahí va a llegar la tierra que yo les voy a dar en esa área. Y ustedes van a recorrer la tierra hasta el oriente y hasta ahí va a ser el límite que yo les voy a dar. Y el Señor comienza a delimitar a la tierra de Israel. Qué lindo, ¿no? Y le dice, esa es la herencia.
Esa es la herencia para ustedes. Esa es la tierra prometida. Es una es una tierra próspera. Es una tierra bendecida. Oh, qué precioso. Pero miren, le costó a Israel llegar a la tierra, sí, mucho tiempo, muchos años, 40 años que ellos pasaron por el desierto para poder entrar a la tierra, y aún así entran a la tierra y se encuentran que en la tierra estaba ocupada. Wow. Pero el Señor comenzó a sacar, ellos tuvieron que luchar contra gigantes en esa tierra, porque ellos tenían que entrar a la tierra, porque el Señor les había dicho: esa tierra te la voy a dar, Israel, esa tierra te pertenece, es mi herencia, esa es mi herencia. Y el Señor hereda a Israel con esa tierra. Así que, mi amado hermano, la tierra que hoy tiene Israel es la tierra que el Señor mismo le ha dado. Esa tierra le pertenece a los judíos, no por mano humana, sino por poder divino. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores les dijo: esa tierra es para ustedes. Qué precioso. Pero aún hay más. ¿Sabe qué? Dentro de esa tierra hay una ciudad que se llama Jerusalén, la ciudad de paz, que eso quiere decir Jerusalén, ciudad de paz, en hebreo. El Señor estableció a Jerusalén como parte de los judíos, como su capital, porque el Señor estableció a Jerusalén como una tierra donde su nombre iba a ser adorado, iba a ser exaltado. Yo quiero leerles también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, del versículo 5 y versículo 6, cómo el Señor mismo establece a Jerusalén. Yo quiero leerles, y dice: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Porque cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto y lo hizo entrar a la tierra de Canaán, que hoy es tierra de Israel, o donde está Israel, el Señor distribuyó las tribus y le dice: bueno, entonces los de la tribu de Dan van a estar en este lugar, los de las tribus de Neftalí en este otro lugar, y comienza a distribuir las tribus. Pero no había puesto un lugar específico donde estuviese su nombre, ni había escogido un rey para Israel, porque él había dado su plan que cada quien tuviera príncipes por tribu. Pero en el versículo 6 de Segunda de Crónicas 6 dice: mas a Jerusalén he elegido. Ahí eligió el Señor a Jerusalén. Y dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que él esté sobre mi pueblo Israel. El Señor escogió a Jerusalén como su ciudad santa y escogió a David como rey. Primero fue el rey a Saúl, pero Saúl no le falló al Señor y el Señor escogió a David. Pero notemos algo, que el Señor escogió a Jerusalén para que esté mi nombre. Por eso es que en Jerusalén se estableció el templo de los judíos, un templo de adoración y de dedicación al Señor, que David un día dice: no, yo tengo palacio, pero mi Dios, mi rey, mi Señor, no le he podido construir un templo. No lo hizo David, lo hizo su hijo Salomón, pero lo hizo en Jerusalén, porque el Señor dijo que Jerusalén él la escogía para él. ¿Y le pertenece a quién? A los judíos. ¿A quién le pertenece Jerusalén? A los judíos. Mis amados hermanos, pasaron los años. Israel, los judíos volvieron a ser dispersos, fueron perseguidos, regresaron a su tierra, lograron reconstruir el templo que Salomón había construido, pero también lo derribaron, regresaron, unos se quedaron y lograron reconstruir el templo. Israel ha sido una nación que ha sufrido mucho, pero llegaron otra vez a la tierra de Israel, y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, los judíos estaban en su tierra, en Israel, y luego que el Señor Jesús viniese, Él viene y ¿sabe qué? Él llora. Cuando entra a Jerusalén, Él llora por Jerusalén. Y porque siente tanto dolor, porque Él sabía que al poco tiempo otra vez
Israel y Jerusalén iban a ser dispersos nuevamente y el templo que se había reconstruido por una segunda vez iba a ser otra vez derribado. Jesús muere, bendito sacrificio de nuestro Señor, que a través de su muerte y de su resurrección al tercer día nosotros tenemos salvación. Bendito. Pero a los 70 años de Cristo, Israel nuevamente es disperso. Los judíos otra vez fueron dispersados, los sacaron de su tierra, destruyeron el templo, deshicieron el templo de adoración al Señor. Y entonces unos judíos se fueron para Europa, otros judíos se quedaron en Asia, otros judíos fueron al África, pasó el tiempo, otros judíos vinieron a América, porque el pueblo judío comenzó a dispersarse. Wow, ¿sabe qué? Los judíos, después de que fueron dispersados en el año 70 después de Jesucristo, pasaron aproximadamente 1800, un poquito más de 1800 años fuera de Israel. En ese tiempo, los vecinos y los otros, los que sacaron a Israel de su tierra, comenzaron a tomar Israel y comenzaron a apropiarse de lo que no les correspondía, porque nuestro mismo Señor le dijo a Israel: esa tierra es para ti, Israel. Comenzó la Primera Guerra Mundial, inició la Segunda Guerra Mundial, y con esta Guerra Mundial fue terrible, porque se levantó un hombre que se le metió el demonio y comenzó a matar a judíos. Murieron en el holocausto muchísimos millones de judíos, 6 millones, un poquito más de judíos dieron su vida, los mataron en el holocausto a puro sacrificio. El pueblo de Israel, el pueblo judío, fue muerto. Muchos de ellos fueron parte del holocausto y en la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, quedaron muy pocos judíos, muy pocos. Ellos estaban cansados de 1800 años de vivir fuera de su tierra, sabiendo que esa tierra les pertenecía y sabiendo que esa tierra Dios mismo se las había dado, así que ellos decidieron. En el año de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y decidieron ellos decir: bueno, vamos a tomar nuestra tierra, regresemos a nuestra tierra. Y los pocos judíos tomaron una decisión de regresar a Israel, lastimados, heridos. Muchos de ellos, sus familiares, habían sido muertos en el holocausto, pero decidieron levantarse. Entonces, ellos hicieron una solicitud a las Naciones Unidas y les dijeron: nosotros necesitamos nuestra tierra, nosotros necesitamos nuestra nación. Bueno, dijeron los de las Naciones Unidas: nosotros necesitamos también hacer una votación de todos los países que están con nosotros y a ver qué decisión se decide a través de la votación. ¿Sabe qué? Se levanta un país muy pequeño, un canciller que era representación de un país muy pequeño en Centroamérica, que se llama Guatemala. Este canciller se llamaba Miguel García Granados. Yo creo que él tenía una convicción en su corazón. Yo creo que el Señor había puesto este deseo en su corazón y esta convicción de ayudar a Israel. Y se da la tarea de buscar a los cancilleres, los representantes de los países, votantes, para irles a decir: voten por Israel. Israel necesita su nación. Esa tierra les pertenece a los judíos. Y comenzó a hablar con los representantes para decirles, para motivarlos, que cuando fuera la elección, ellos votaran a favor de Israel. Llegó el día de la elección y ¿qué creen? La elección quedó empatada. Había un empate de votos a favor y en contra. Entonces faltaba un país que votara. Y este país era aquel mismo país que se dio la tarea de convencer a los cancilleres para que votaran a favor de Israel. Y ese país fue Guatemala.
Y Guatemala no lo dudó dos veces. Guatemala dio su voto para Israel, que en ese momento Israel fue establecido como nación. Pero como en toda decisión política y toda decisión jurídica, necesita afirmar su voto, ratificar su voto. Entonces tenían que ratificar el voto. Los países firmantes, los países a favor de Israel necesitaban entonces ratificar el voto para que esa decisión de establecer a Israel como nación quedara firme y quedara establecido. A los pocos días y ellos estaban unidos y tenían un lapso de tiempo. Hasta las 6 de la tarde tenían que ratificar el voto. Nadie de los países se animaba hasta que Estados Unidos, Dios bendiga a Estados Unidos, decidió ratificar y volver a apoyar a Israel para que esa decisión quedara en pie. Con dos países que ratificaran su voto, la decisión queda firme de establecer a Israel y darle la tierra a Israel que le corresponde. El otro país era Guatemala. El canciller que había luchado, que había abogado por Israel, que incluso había dado su voto por Israel, él estaba ansioso de ratificar el voto a favor de esta nación, pero llamaba al presidente de Guatemala y el presidente no lograba contestar la llamada, no lograba localizarlo y decía, es que el tiempo se está pasando y el presidente necesita la aprobación presidencial para poder ratificar este voto. Eran las 6:05, cuando no había comunicación con el presidente y dice el canciller, yo me las juego todas. En nombre de mi nación, Guatemala ratifica el voto a favor de Israel para que Israel se establezca como nación. Oh, yo creo que Miguel García Granados, un nombre usado por Dios. Y en ese momento Israel quedó establecida como nación. Wow, Israel queda establecida en 1948, el 14 de mayo de 1948 se establece la nación de Israel en su tierra, y los judíos que habían sido dispersos por todo el mundo comienzan a regresar de los diferentes países y lugares y continentes donde se encontraban. Y obviamente ellos no sabían su idioma, su lengua. Ellos tuvieron que aprender otra vez el hebreo. Se abrieron lenguas para los judíos para poder aprender el hebreo, su idioma. Y Israel comienza otra guerra. Porque sus vecinos, imagínense, no estaban contentos. Entonces ellos comenzaron a hacerle guerra a los judíos, pero los israelitas estaban de pie y cada guerra los judíos la ganaban, les metían a guerra, ellos ganaban, los atacaban, ataques terroristas, pero Israel siempre se mantuvo. Hasta el día de hoy Israel es un país muy bendecido por Dios. Cuando los judíos recibieron su tierra y tomaron posesión de su tierra en el 48, la tierra era un desierto. Pero el Señor había dicho que en esa tierra Dios los iba a bendecir y que era la tierra donde fluía leche y miel. El Señor les dio la sabiduría, el Señor comenzó a bendecirlos y era una tierra muy bendecida por Dios. Ellos son ejemplo, ellos tienen muchas exportaciones. En poco tiempo, muchos israelitas han ganado premios Nobel, ha batido récord Israel porque tienen la bendición de Dios. Ahora hay otro problema. Apareció otro problema. Jerusalén. Jerusalén, estudiamos que Jerusalén, el Señor mismo estableció a Jerusalén como el lugar donde se adorara su nombre, donde su nombre iba a ser reconocido. El Señor era la ciudad de gobierno donde estaba, era la capital de los judíos, una ciudad santa. Jerusalén, está ocupada por los árabes y fue muy difícil. En una guerra los judíos comenzaron a avanzar y a tener avanzar en Jerusalén y lograron quitarle una parte de posesión que no tenían los judíos. Ahora Jerusalén, una parte la tiene Israel y otra parte la tienen los árabes. A ellos la tienen como posesión. Y ese es el problema. ¿Sabe qué? Ellos no quieren soltar a Jerusalén.
Y los judíos quieren seguir avanzando porque Jerusalén les pertenece. Jerusalén es de los judíos. Así lo dijo el Señor. Y así el Señor lo estableció. Le han querido quitar a Jerusalén la parte que tiene Jerusalén. Se la han querido quitar y han querido establecer que Jerusalén no le pertenece a los judíos. Pero no han logrado hacerlo. Pero oiga esto. El año pasado, en 2017, hubo una votación para ver si se le daba Jerusalén a los judíos en la ONU. Y en esa votación dicen que no. Pero usted y yo sabemos que el que pone los presidentes, que el que cambia a los reyes es nuestro Señor, porque así lo dice la Escritura. Yo quiero leérselo. En Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia, y da ciencia, a los entendidos. El Señor dice que Él quita y pone reyes. Yo creo firmemente que el Señor es el que ha puesto a los presidentes en cada nación, porque es su voluntad. Él es el dueño y Él es el que sabe lo que hace. Cuando el presidente de Guatemala quedó como el presidente que actualmente tenemos, el señor Jimmy Morales, fue elegido como presidente, muchos estaban en contra de eso porque decían: ¿cómo va a ser que alguien que se ha dedicado a la comedia y al teatro venga a ser nuestro presidente? ¿Sabe que el Señor dice que Él es el que pone y el que quita reyes? Cuando el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, quedó como presidente, muchos también se opusieron y dice: ¿cómo va a ser? No es un hombre con carisma, y comenzaron a hablar de él. ¿Sabe qué? El Señor es el que pone y quita reyes, porque el Señor sabía que estos dos hombres iban a ser claves para el momento profético de Dios que se está viviendo. Entonces, en el año 2017, a finales del año pasado, se levanta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dice que él declaraba a Jerusalén como la capital eterna de los judíos, o la capital eterna de Israel. Y que entonces Estados Unidos, como señal, iba a trasladar su embajada para Jerusalén. ¿Sabe qué? Se levanta un presidente de aquel país pequeño en Centroamérica y vuelve a ratificar el pacto que este país ha tenido con Israel y dice: pues mi país, Guatemala, también declara a Jerusalén como la capital eterna de Israel, y como señal de ello, Guatemala también va a trasladar su embajada para Jerusalén. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que eso es mucha casualidad? ¿O cree usted que es algo profético de Dios? Los mismos dos países que en 1948 ratificaron el voto para que Israel se estableciera como nación, son los mismos dos países que en el año 2018, 70 años después, están diciendo que están declarando a Jerusalén como la capital de los judíos. ¿Tendrá que ver eso? Yo digo que sí. Yo digo que sí. El Señor dice que aquel que bendiga a Israel recibirá bendición. Así que prepárate, Estados Unidos, y prepárate, Guatemala. Viene una bendición de parte de Dios para estas dos naciones que se han arriesgado y se han puesto firmes a pesar de todo lo que pueda decir la comunidad internacional, a pesar de que todas las potencias mundiales puedan decir: estos dos países se han puesto de pie, estos dos presidentes que Dios ha levantado se han puesto de pie y han dicho: nosotros vamos a bendecir a Israel, pase lo que pase, nuestros países les bendice. Wow, qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios por estas dos naciones. Yo me siento muy bendecida de parte de Dios por ser guatemalteca, porque yo sé que mi país está bendiciendo al país y a la nación que Dios ha escogido. Y nosotros en Guatemala, los ministros de Dios, o sea, los cristianos en Guatemala, siempre bendecimos a Israel. Y siempre reconocemos que el Señor ha dicho
que Israel es su tierra y su país amado. Así que nosotros les bendecimos, siempre oramos por la paz en Jerusalén, en Israel. Y amados, tú que estás viendo y que has llegado hasta este punto, gracias por llegar a este momento, porque aquí viene lo más sorprendente. El Señor Jesús está a las puertas. Las profecías se han cumplido, se están terminando de cumplir. Y el día de hoy, 14 de mayo del año 2018, es un día profético de Dios. Yo quiero decirles que el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 35, Él nos habla de los tiempos finales. Se los voy a leer. Lucas 21, 29 al 35 dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Cuando ustedes miren brotar en los árboles que están, la hoja está brotando, nosotros sabemos que ya se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que todo esto acontezca, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también el Señor nos habla en otro evangelio acerca de que cuando nosotros veamos la higuera reverdecer, sepamos que no va a pasar esa generación sin que Cristo venga. ¿Saben que la higuera representa a Israel? Israel reverdeció como nación en el año de 1948. El 14 de mayo de 1948 Israel reverdeció como nación. Y el Señor dice, no va a pasar esa generación sin que Cristo venga. La generación en la Escritura, en la Biblia, se cuenta con 70 años. Y los muy robustos, con 80. Eso lo leemos en Salmo 90:10, donde dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Eso quiere decir que una generación se cuenta de 70. La higuera reverdeció en 1948, cuando Israel fue establecido como nación. Y si le añadimos 70 años, estamos hablando del año 2018, cuando la generación termina. Wow. Si alguien nació el 14 de mayo de 1948 al 2018, tiene 70 años. Ahí nació la generación y hoy estamos cumpliendo 70 años. El Señor dice que la edad de la generación es de 70 años. Quiere decir que cuando llegue y se acabe esa generación, dice, Cristo viene. Mi amado, el tiempo se acabó. Hoy, 14 de mayo del 2018, el tiempo se acabó. Si llegamos a los 70 años de Israel, establecido como nación, 70 años desde que la higuera floreció, 70 años. Se acaba la generación. Yo lo puedo ver así, como un partido de fútbol. ¿Cuánto tiempo dura un partido de fútbol? El tiempo reglamentario son 90 minutos. Y de ahí el árbitro puede decidir cuánto tiempo extra se va a jugar, según el tiempo que se haya perdido. Y a veces el árbitro decide, bueno, en este partido vamos a jugarnos a 3 minutos extras, 2 minutos extras, 5 minutos extras. Pero nunca hemos visto y nunca hay un partido que el tiempo extra que el árbitro decida dar o ha decidido dar es de los 90 minutos reglamentarios que tiene, porque no dice el árbitro, mira, vamos a jugar otros 90 minutos. No, el árbitro dice, vamos a jugar 2, 3 minutos, 5 minutos. No es mucho el tiempo que se juega después de finalizar un partido, del tiempo que finaliza. Mi hermano. Hoy finaliza el tiempo de la generación que Dios ha dicho, 70 años. El tiempo de aquí en adelante que el Señor quiera dar para su venida, solo Él lo sabe. Él es el que va al tiempo extra, porque el día y la hora, nadie lo sabe. El día que Cristo viene por su iglesia, nadie lo sabe. Pero ¿sabe qué?
Él va a dar un tiempo extra. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser 3 años, pueden ser 5 años. No lo sabemos, pero no va a ser mucho. De que Cristo viene, hermano, ya viene. Mi pregunta hacia ti es, ¿estás preparado? Se ha hablado mucho de que Cristo viene. Tal vez desde que eras pequeño tú escuchabas sermones o prédicas. Prepárate porque Cristo viene y si no estás bien con el Señor, te vas a quedar en el arrebatamiento y va a venir la gran tribulación y va a ser terrible para tu vida. Y dices, bueno, eso era cuando era niño, yo crecí y Cristo no ha venido. Está más cerca. Está más cerca de lo que te imaginas. La venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos listos para su venida? ¿Tú estás preparado para la venida de Cristo? Dice que Él viene por alguien, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin pecado. Es necesario que nos preparemos, es necesario que nos santifiquemos. ¿Y cómo nos vamos a santificar? A través de la sangre de Cristo, viniendo a los pies de Cristo, poniéndonos a cuentas con Él. Iglesia, reacciona. Iglesia, Cristo viene. El Señor me dijo que les dijera que Él ya viene, que Él está a las puertas, que Él ya no tarda en venir y que es necesario que tú estés preparado para su venida, que estés en santidad, que vivamos una vida en santidad. Israel cumple sus 70 años y por eso es profético. Y con estos 70 años se cierra un ciclo. Hoy se cierra. Hoy se acabó el tiempo de la generación que el Señor dijo que iba a suceder, que iba a pasar y que Él viene al finalizar esta generación. No va a pasar esa generación. No se va a morir esa generación. Cristo viene. Nos pueden quedar días. Nos pueden quedar meses. O nos pueden quedar unos cuantos años. Pero Cristo ya viene. Yo no sé cómo está tu vida. Yo quiero que, si hay personas que están viendo este video, pero que nunca se han animado a entregarle su vida a Jesús. Porque has dicho, yo quiero vivir mi vida. ¿Sabes qué? Hoy es tiempo de que tú dobles rodillas. Hoy es tiempo que reconozcas a Jesús como tu Señor, que reconozcas a Jesús como tu Salvador, porque en un abrir y cerrar de ojos, Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por ti, va a venir por mí, pero necesitas tú estar a cuentas con Dios. Todos los que están viendo este video, yo les invito a que cierren sus ojos hoy. Cierren sus ojos. Y tú que necesitas entregar tu vida a Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos un minuto. Y ora conmigo esta oración. Tú que también te has alejado de Cristo, tal vez has sido cristiano, tal vez no vives como Cristo quiere, o tal vez estás en una iglesia, en una congregación, pero hay pecado en ti, amado. Hoy deja el pecado, confiesa nuevamente a Cristo, ven ante Él, confiesa tu pecado. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así que hoy es día de salvación, hoy 14 de mayo del 2018 es día de salvación. Dile, Señor, cierra tus ojos, Señor, perdóname por todos mis pecados. Hoy, Señor, reconozco que tú eres el dador de la vida. Hoy, Señor, te confieso como mi Señor y como mi Salvador, mi único Dios verdadero. Te reconozco, Señor, en este día como el Señor, el amo y el dueño de mi vida. Te entrego mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor amado. Hoy, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me reconcilio contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permanece con tus ojos cerrados. Quiero orar por ti. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada persona que hoy ha decidido, Señor, hacer nuevos votos contigo, el ponerse a cuentas contigo. Yo te pido, Señor, que tú hoy pongas el sello en la frente de todos aquellos que por primera vez te han confesado como su Señor y como su Salvador. Ven sobre ellos, Espíritu Santo, y pon el sello en tu frente de propiedad de Cristo. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias. Aleluya. Bienvenido a la familia de Dios. Y todo esto que hemos hablado hoy, que no se quede contigo nada más. Compártelo con tu familia. Si puedes compartir este video, hazlo. Pero comparte con tu familia y diles que Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga.
Te bendigo en el nombre de Jesús y algo grande viene para nosotros. Aleluya.